En estas fechas se, se celebra lo que es obviamente la Navidad, pero pocas personas tienen el conocimiento de lo que en realidad significa la Navidad, y la palabra Navidad significa el nacimiento del Mesías. Eso es lo que significa Navidad, pero lastimosamente nuestra cultura, por decirlo así, en nuestro país relaciona la Navidad con, con fiestas paganas. Cuando hablamos de Navidad lo relacionamos con pirotecnia, con gente embriagándose, con fiestas, con un sinfín de cosas que quizá ellos piensan que son coherentes a lo que es la Navidad, de lo que simboliza la Navidad. Y muchos de los municipios del país, en la capital, se adorna en cada parte, en cada hogar, en cada familia también se adorna lo que es ese ambiente. Se provoca algo especial para entrar en ese ambiente en donde se recuerda a Jesús, que vino al mundo, que nació y que pues creció y dio su vida por nosotros. Pero la gente nada más en estas fechas como que sí, saben que es Navidad y todo, y ponen sus adornos, sus luces, sus árboles, sus mensajes, sus decoraciones hogareñas, como algún árbol en sus casas, algún pesebre, ordenan los animales, el lugar, tratan de ambientar la escena de cómo fue, de cómo se recordó el nacimiento de Jesús. Pero hacen eso, pero olvidan el resto del día, olvidan el resto del mes, olvidan el resto del año y el resto de sus vidas, que Jesús vino al mundo, que nació, y que profecías se hicieron realidad respecto a su venida. Y hay un verso en la Biblia, ¿verdad? Obviamente, que dice que, lo parafraseo, y dice el profeta: tú, Belén, vas a dar a luz al Salvador del mundo. Belén, ese lugar tan especial, que se han hecho canciones, qué sé yo, historias, pero la historia tendría que girar en torno a el hecho de que el Dios invisible se hizo visible para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de él. Hace unos días escuchaba una enseñanza acerca de el libro de Juan, si no mal recuerdo, capítulo 20 o 21, respecto al arresto de Jesús, su crucifixión y su muerte. Después estaba la resurrección. Pero hay algo que me impactó tanto, que a veces obviamos en la escritura por no profundizar en ella. Y es que cuando Jesús estaba siendo crucificado y que estaba siendo sacrificado como cordero por perdón, por redención de nuestros pecados, según la tradición, obviamente, ¿verdad?, se celebraban las fiestas en ese entonces. Y al mediodía era cuando se dirigía Jesús cargando su cruz al Gólgota, al lugar donde iba a ser ejecutado. Y cuando se encontraba siendo ejecutado y la sangre estaba corriendo, los sacerdotes, los fariseos estaban reunidos en el templo, realizando lo que la costumbre los llevaba a hacer, que era concentrarse en el templo por la Pascua
y realizar sacrificios. Sacrificar, obviamente, primeramente corderos, aves, otro tipo de animales que conforme a la costumbre podían ser sacrificados, pero en el momento en el que ellos se encontraban sacrificando en el templo corderos, al mismo instante Jesús, como Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado por perdón de nuestros pecados. Y me golpeó tan, pero tan fuerte. Yo dije, cuán perfecta es la voluntad de Dios, que no deja pasar el más mínimo detalle de lo que pasa. Y es que mientras escuchaba y miraba ese estudio acerca de ese capítulo, me daba cuenta que cada cosa que sucedía desde el arresto hasta su resurrección, profecías se cumplían al pie de la letra. Tantas profecías que se cumplían, que era evidente que era el Hijo de Dios encarnado y que nadie podía negar lo que había sucedido y que Dios había mandado a su Hijo para perdonarnos. Hace unos años logré ver una película animada, buenísima por cierto, que nos presenta una historia, paralela a lo que pasa respecto a María y José. Nosotros conocemos la historia de María y José y no quiero profundizar acerca de eso, de cómo fue concebido Jesús, ¿verdad? Obviamente, y todo el proceso que tuvieron que realizar y luego tener que ir a a Belén. Y esta película nos presenta la historia de un burrito que él está en un establo trabajando como obviamente se le utilizan a los burros, y él podía lograr ver desde un agujero cómo paseaban por las calles a los reyes, y los corceles tenían que cargar, que alar a esos reyes en sus carruajes, y él anhelaba un día, él deseaba con todo su corazón, y era tanto el deseo que tenía por un día poder alar ese carruaje que llevaba un rey a bordo. Y entonces empieza la historia, y el burrito lo que hace es huir, y la historia es conmovedora y divertida. Huye con la intención de poder encontrar un lugar para poder ser parte de una actividad de esa magnitud, que es ser parte del recorrido de un rey en su carruaje, y alar a su carruaje y llevar a un rey, cargar con el peso de un rey. Pero las cosas se tornan un tanto difíciles, y él ve la situación de María y José que van de camino a Belén. Pero la historia se nos cuenta de esta forma. Tanta la creatividad del escritor y los productores de esta película que me impresionaron bastante. Pero el mensaje en sí, probablemente pueden haber agujeros, pueden haber cosas que no cuadren, pero la conclusión, ¿cómo se llama? El final de la película siempre trae un mensaje, el desenlace. Y es que él ayuda, ¿verdad?, a María y a José para llegar a Belén, y se da cuenta que para ellos no es tan fácil el recorrido. Se siente, por decirlo así, se siente triste por lo que ellos sentían que era difícil un tanto el recorrido.
y la responsabilidad que ellos tenían, pero él no se daba cuenta cuál era la responsabilidad que tenían. Entonces, bueno, en fin, llegan al lugar y todo, al llegar a Belén, y pues obviamente la historia ya la conocemos, y no encuentran algún lugar allí donde poder reposar, y pues se da la ocasión que Jesús tiene que nacer en un establo y puesto en un pesebre donde los animales son alimentados. Y cuando como la gente, la tradición, lo que hace en el pesebre es reunir animales que se acercan a ver al rey. Y si profundizamos en los evangelios, vemos como los magos, que son los que estudian las estrellas, ellos tienen el conocimiento de que un rey va a nacer, y que ellos son guiados a través de una estrella, y esa estrella los dirige a Belén, y se dan cuenta de la magnitud del nacimiento de ese rey. Y cuando llegan, ellos se postran y adoran a Jesús. No adoran a María, no adoran a José, no adoran a nadie más, sino que a Jesús, el Dios invisible hecho carne, y que es un bebé que está reposando en un pesebre. Ellos se postran, le adoran y le dan ofrendas. En otros pasajes podemos ver en Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 al 14, dice, en la traducción del lenguaje actual, dice: esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció, y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy, muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén, el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para los que Dios ama. El suceso es tan grande que no se podía ocultar. Y nosotros conocemos, según la historia y lo que nos relata también la Biblia, de que el rey que estaba en ese entonces celoso de que había nacido un rey y él no quería compartir su trono, obviamente manda a ejecutar a todos los bebés de ciertas edades. Y es triste, es muy, muy triste. Pero el mensaje en sí es: Jesús vino a nuestro auxilio. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino al mundo a traer esperanza. Vino al mundo a morir por nuestras transgresiones. Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldición. Él la cargó en la cruz. Y eso es lo que debemos de recordar nosotros en estas épocas, en estas fechas. Esta época es tan especial porque es tan propicia para poder hablarle a la gente del amor de Dios, de cómo un Dios eterno y poderoso deja su trono de gloria para descender a un pesebre y mostrarse como una criatura indefensa que va a necesitar de un cuidado muy, muy atento y delicado para poder crecer, para poder realizar la voluntad del Padre, que fue quien lo envió para rescatarnos a nosotros. Ese es Jesús, el Dios que se hizo visible a nosotros, y hoy le podemos recibir, hoy podemos disfrutar. Que el que adorne su casa como usted desee,
es cosa de cada quien, pero revise su corazón. ¿Qué es lo que está celebrando? ¿Está celebrando que Jesús nació, murió y resucitó y ahora usted tiene esperanza, ahora es salvo? ¿O solamente se apega a lo que el mundo celebra? Solamente pone luces, árboles porque todos lo hacen, pero yo lo hago por costumbre porque todos lo hacen y no quiero ser el indiferente que no comparte lo que ellos hacen. Claro que no, claro que no. Si usted va a hacer algo así, diga, bueno, mi casa y yo reconocemos que la Navidad representa el nacimiento del Todopoderoso hecho carne. Significa que cada vez que yo me levante en esta época y vea a la gente correr por ahí, por lo que quiere comprar, por lo que desea adquirir, yo reconozco que estas fechas, aunque la Biblia no nos explica ni es explícita en cuanto a la fecha de su nacimiento, porque no fue en diciembre, ni mucho menos 25 de diciembre, se cree que fue en verano según los estudiosos, pero por costumbre, por cosas del pasado y la historia, ellos decidieron establecer estas fechas. Pero usted no tiene que decir, no nació en esta fecha, sino que decirle a la gente, Jesús les ama, que Él vino al mundo y dio su vida por usted, dio su vida por mí. Yo soy testigo del amor de Dios. Y yo deseo y anhelo que usted también pueda experimentar lo que yo experimento cada día, que es el amor y la misericordia del Todopoderoso. Así que yo les motivo a que puedan disfrutar en familia, que puedan adorar a Dios en familia, que puedan adorar a Dios en cualquier circunstancia en la que se encuentren, porque no se trata de criticar, no se trata de ver los errores, no se trata de eso, se trata de amar, se trata de compartir, se trata de dar honor y gloria a aquel que la merece, que es nuestro Dios, que es Jesús, que es aquel que ha dado todo por nosotros. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús a ti y a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, a todos tus seres queridos.